Libra, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura, las predicciones de tu signo para el año 2022. Aquí vamos a estar viendo los mensajes para ti y más adelante también estaremos sacando una carta para cada mes del año. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Vamos a ver primero cuál es el arcángel que te va a estar acompañando durante todo el año y qué mensaje tiene para ti. ¡Wow, Libra! Tenemos aquí el arcángel Jophiel. Te habla de un año de tomar decisiones en tu vida. El número divino que te da es el número 15, puede ser el 51 o el número 6 si lo sumas. Y te habla de que este será un año en el cual tú vas a lograr soltar, alejarte de todo lo que no te beneficia, de todo lo que no te sirve, todo lo que te esté reteniendo, bloqueando, todo lo que te mantenga estancado o anclada. Este año se va de tu vida y finalmente obtienes una libertad. Finalmente puedes abrir tus alas y emprender vuelo. Dice que va a ser un año en donde vas a poder también controlar energías en las cuales tal vez te estabas preocupando mucho por ciertas cosas que tal vez no habían sucedido. Ay, ¿qué va a pasar si esta persona dice esto y si hago esto y qué va a suceder? Vas a tener una energía mucho más calmada a tu alrededor con esta carta de decisiones que vas a estar tomando este año. El arcángel Jophiel acompañándote en cada una de estas decisiones. Y siento principalmente también el tema para ti de soltar. Soltar lo que no funcione en tu vida, soltar lo que no te haga feliz. Este es un año donde logras liberarte de todas esas energías, personas en tu vida que no te están permitiendo ser. ¡Wow! Vamos a ver cómo estará tu mente, tu corazón y cuál podría ser tu mayor reto del año. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Mira, en tu mente tienes la carta de la creatividad. Va a ser un año lleno de mucho color para ti. Un año lleno de muchas alegrías. Un año donde nuevas ideas, o incluso para algunos de ustedes tal vez no tan nuevas, ideas que has venido teniendo ya, pero no te atrevías a seguir esas ideas, a materializarlas, a trabajar por ellas. Este es el año para manifestar. Este va a ser tu año para crear, para diseñar, para escribir. Este es el año en el cual tú vas a encontrar soluciones, tomar decisiones y tu mente va a estar bien activa, una mente bastante creativa. ¡Wow! Mucha inspiración. Eso, me acaba de llegar ese mensaje para ti. Es un año donde vas a estar recibiendo mucha inspiración de Dios, del universo, de las estrellas, de lo que tú creas, Libra, pero este va a ser tremendo año para ti. ¡Wow! Tu corazón, sentimientos, emociones en general, ¿cómo las vas a manejar este año? A ver qué carta sale aquí. Mira la carta que se voltea, la carta de los enamorados. Pues en este mazo se llaman los amantes. Y eso está justamente en el aspecto de tu corazón, sentimientos y emociones. Para algunos de ustedes hay relaciones en tu vida con otras personas que van a empezar a mejorar. Y tiene que ver, siento, también con este tipo de depuración que vas a estar haciendo tú, esta energía de soltar a las personas que no te valoraran para tener en tu vida solamente personas que te aprecien y que te valoren. Hay una energía también de algo donde vas a estar pasando por algún tipo de desintoxicación, como esa palabra resuene contigo. Para algunos este detox, esta desintoxicación que vas a estar teniendo son de personas que en tu vida no te aportan para solamente quedarte con las personas que verdaderamente te aprecian, te valoran y te aman. Para otros, y tengo que decírtelo, Libra, también puede ser un año con esta carta de los amantes aquí, en donde el amor propio e incluso con otras personas como parejas, almas gemelas o con familiares va a ser algo importante para ti este año. Sabes que cuando yo hablo de amor, yo no solamente te lo encasillo en hay parejas, no, el amor abarca familias, seres queridos, amistades. Y siento que una vez que pases por este periodo de depuración, cuando sueltes a la gente que no tiene que estar en tu vida y te quedes con los que verdaderamente sí, vas a estar rodeado de amor. Para quienes han estado buscando una persona o tienes eso en mente,
para poder compartir tu felicidad, esa persona podría estar llegando. Igual en esta lectura, más adelante vamos a ver un mensaje para trabajo, dinero y amor también, y luego los meses del año. Esta carta podría estarte indicando esa energía de empezar a utilizar también tu corazón al momento de tomar decisiones, hacer las cosas que te apasionan, cosas que más que algún tipo de recompensa monetaria te traigan paz y felicidad. ¿Cuál podría ser tu mayor reto, Libra, este año? A ver. La carta de el rayo. Y te marca con esta carta que en el mazo de los tarots del Rider White representa la torre. Te sale como tu reto, el rayo. Y esto me está indicando que para algunos de ustedes ese mayor reto va a ser colocar ciertas piezas o reajustar ciertas piezas de tu vida. Y allí en donde es la gran prueba para ti. Cómo poner estos pedazos de tu vida nuevamente en orden, organizarte, cómo establecer prioridades de qué es lo que quieres manejar y cómo manejar tu vida, va a ser el reto para ti. Así que va a requerir bastante organización, bastante aprender a poner prioridades sobre las cosas que tienes que hacer en tu vida para que tome el camino del éxito y tome el camino de la felicidad. Y dejar atrás la energía de procrastinar, de dejar cosas pendientes, de dejar cosas para otro día. Eso es con lo que podrías estar teniendo algún tipo de reto. Pero recuerda que quien está en control aquí eres tú, Libra. Y a la medida que hagas lo contrario, aquí te dice que vas a tener problemas en poner cosas en orden, que vas a tener problemas en poner prioridades. Pues es sencillo, no te estreses por eso. Ya sabes que lo que tienes que hacer entonces es un poquito más de organización con ciertas cosas. Y listo, combates esa energía de esta carta. Quien está en control eres tú, Libra. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Y si ya estás suscrito en mi canal, qué gusto verte de vuelta. Vamos a ver el trabajo, cómo va a estar este año. A ver qué te sale aquí, Libra. Tenemos la carta del 2 de espadas. Y mira, tienes que tomar una decisión con respecto a tu trabajo este año. Y justamente la carta del arcángel que te sale es la carta de la decisión. Para algunos de ustedes este es el año decisivo, valga la redundancia, el año donde tú tomas ya la decisión. Si hace tiempo estabas pensando en irte del trabajo, este es el año donde lo vas a lograr hacer. Sí, tal vez algunos de ustedes no han podido irse del trabajo, pues porque tienen responsabilidades y no te ha salido ninguna buena oportunidad. Este es tu año, este es el año que viene esa nueva oportunidad para ti. Y este enredo que se ve con la carta del rayo como tu reto puede ser el periodo de transición en lo que sales de un trabajo y te vas para el trabajo nuevo, que tienes que dejar las cosas ordenadas en el trabajo anterior y en el nuevo trabajo. Incluso con esta energía me está llegando de que algunos de ustedes los trabajos pueden como overlap, uno caer encima del otro. Estás saliendo del trabajo anterior, resolviendo las cosas allí y a la vez estás entrando al nuevo trabajo y los dos van a como a encajar en las mismas fechas, vas a estar haciendo los dos a la vez, saliendo de uno y entrando al otro, y eso podría ser allí donde está el complique ese, pero tú puedes con eso. Carta del caballero de bastos también, el aspecto del trabajo, y la carta del 6 de copas. Vienen ofertas y propuestas de trabajo para ti. Esto también podría ser para algunos de ustedes un cambio de posición, ¿eh? Yo lo veo más que todo que es una salida de la empresa donde te encuentras o el lugar donde estás trabajando hacia un lugar nuevo. Pero igualmente en el caso de algunos de ustedes podría ser un ascenso o un cambio de oficinas, de sucursal, te vas hacia otra. Y es como casi si estuvieras empezando de nuevo, pero mantienes la antigüedad y estas energías. Pero en el aspecto del trabajo tienes que tomar esa decisión. Cuidado nada más con esa organización que tienes que tener, pero este trabajo y esta oportunidad que viene para ti, Libra, va a ser muy buena. Y te van a llegar dos propuestas. Si estamos hablando de trabajos que tienes que decidir, vas a tener que decidir de dos trabajos. ¡Wow! ¿Con cuál de los dos quedarte? Y ese va a ser tu tema este año, decisiones. Si estás buscando trabajo, el mensaje también para ti es, te vienen dos ofertas de trabajo. Que tú tienes que ver entonces cuál de esas dos ofertas verdaderamente este año quieres. Y por lo que yo veo aquí, ambas ofertas con este caballero de bastos y este 6 de copas son muy buenas.
Una te llama más la atención que la otra. Una es con una empresa que tiene reconocimiento y otra es una nueva empresa. Y ambas tienen sus pros y sus contras, pero con cuál de las dos quedarte es una decisión que solamente puedes tomar tú. Y como siempre digo, no hay errores. Tanto el éxito como el fracaso nos dan enseñanzas. Dinero, Libra, para este año, ¿cómo se ve aspectado? Tienes la carta de El Loco, nuevos ingresos, nuevas maneras de generar ingresos. Vas a estar teniendo este año, Libra. Para algunos de ustedes puede ser con esta energía de la creatividad, porque yo te veo este año 2022 buscando la manera y generando ingresos de formas que antes ni te las habías imaginado. Y tal vez ahí es donde está esta energía de la creatividad, que vas a tener nuevas ideas, vas a buscar formas innovadoras de generar dinero. Ahí está. Eso es lo que vas a estar realizando este año. Vienen nuevos ingresos adicionales para ti que van a ayudarte a estabilizar tu economía. Porque siento que algunos de ustedes, este podría ser un año también donde tienes un poquito más de responsabilidades que caen sobre tu espalda en el aspecto financiero, deudas que tienes que cubrir, cosas que tienes que pagar que antes no pagabas. Puede ser incluso que de alguna manera u otra tú tal vez vivías anteriormente con familiares, amistades, se repartían las cuentas, ahora no, Libra, ahora vas a ser responsable tú al 100% por el pago de los bills, pagos de las cuentas, pero vas a poder generar este dinero para poder tener este pago. Como te indico, hay ingresos adicionales. Sí, está esa energía también de que ahora van a caer un poquito más de responsabilidades financieras sobre ti. Yo siempre les indico, yo te digo lo bueno y lo no tan bueno. Pero esto no me preocupa. Con estas cartas no me preocupa porque tú vas a poder buscar la manera de generar ese dinero extra para poder cubrir estos gastos adicionales. Mira, me colocan en la mente también una persona, y esto puede ser para una persona en particular, y como yo siempre digo, si este mensaje impulsa a una persona a seguir sus sueños y no rendirse, mi misión está cumplida. Le doy muchas gracias a Dios, al universo, a las estrellas, por la gran bendición de que muchas personas puedan recibir estos mensajes. Pero me está colocando la idea también como de una persona que va a empezar, me pusieron la imagen como postres, una persona que podría tal vez estar empezando a hacer postres. Yo siempre pensando en comida, pero es lo que me vino a la mente. Y tal vez algunos de ustedes podrán estar generando algún tipo de ingreso adicional extra vendiendo postres, dulces o comida. Hay algo de eso allí. Amor en general para este nuevo año 2022. Feliz año, ¿eh? La energía del amor con esta carta del 4 de espadas y el 3 de espadas. En algunos de ustedes es como si el amor se hubiera ido de vacaciones, amor de pareja, se hubiese ido de vacaciones. Y por algunos de ustedes, hasta el amor propio parece que ha tomado unas vacacioncitas. Y es momento de decirle, hola, amor propio, regresa. Tenemos que hacer trabajo interno. Y este año lo vas a hacer. Este año esos trabajos que necesitas realizar de amor propio, de trabajar en ti, de sanar heridas. ¡Qué belleza me están diciendo para ti, Libra! Porque luego terminas como el emperador. Terminas en grande. ¿Sabes? Un emperador es un emperador. No es cualquiera. Este va a ser tu año para sanar. Este va a ser tu año para trabajar en ti. Este va a ser tu año para tomarte el tiempo que tú necesitas. Para lograr conectar con esa fuerza y con esa energía interna tuya. Porque tú eres para ser así. El emperador, la emperatriz, para estar al mando, para estar en control, para estar sentado en tu trono, sentada en tu trono. Y no el del baño, no ese, bueno, un trono en tu vida en general, con control, con poder, con fuerza, con autoestima. Este va a ser el año donde lo vas a lograr. Lograr amarte a ti misma, lograr amarte a ti mismo. ¡Wow! ¡Qué belleza! Y recuerda, como yo siempre les indico, estas son las energías que estoy viendo para ti. Yo te digo lo bueno y lo no tan bueno. Lo bueno, recíbelo con manos abiertas. Toma acción para que se dé. Eso no te va a caer del cielo. Y las cosas no tan buenas, déjalas allí en una esquinita, porque yo siempre te doy la solución para que entonces digas, mira, eso no lo esperaba, pero lo mencionó J, voy a hacerlo de esta manera. Bien, veamos mes a mes que viene para ti en el 2022, Libra. Recuerda dejar tus deditos para arriba, suscríbete, activa la campanita,
Deja tus comentarios, comparte este video con tus amistades por WhatsApp, por las redes sociales, que vean su signo para el próximo año y me mantengan al tanto. Cuéntenme qué es lo que está pasando. Enero. Enero vas a estar de fiesta, Libra. Cuidadito que esta fiesta se extienda un poquito más de lo normal. Pero esta carta te habla de muy buenas noticias que te van a estar llegando en el mes de enero. Noticias que te van a hacer sentir feliz, que te van a dar mucha alegría. Algunos de ustedes se han estado esperando una respuesta de algo. Yo digo así de algo porque imagínate, para cada uno de ustedes son lecturas generales y tienen un significado diferente. Esa noticia que has estado esperando para algunos de ustedes puede ser de un familiar, para otros puede ser de un trabajo, para otros puede ser de una aceptación para un estudio, para una beca. ¿Sabes? Hay buenas noticias que te van a estar llegando que te van a dar mucha alegría durante el mes de enero. Para cada uno de ustedes, algo distinto, pero lo importante es el fondo del mensaje. El fondo es que van a venir alegrías, celebraciones. Para otros, literal, esta carta yo veo para ti fiesta, rumba, arranque, parranda y siempre todo en moderación. Bueno, recuerden protegerse y todo lo demás. Febrero. Eso no quiere decir que vayas, puedes estar recibiendo muchas invitaciones también, tal vez tú decidas no ir. Febrero. La carta del 9 de oros. Wow. Febrero, si esto tiene que ver con trabajo, tiene todo el sentido del mundo que en febrero estés rodeada de mucho dinero. Mira, también en febrero se cumple como un plazo en donde ya tú puedes utilizar un dinero que no podías tocar antes. Me están indicando eso. Había un dinero o algo que representaba para ti solvencia económica que no podías utilizarlo, no podías hacer nada con eso. Hasta cierta fecha, de febrero en adelante, ya lo vas a poder hacer. ¡Wow! Me gusta ese mensaje, ¿eh? Me colocan también la imagen para algunos de ustedes como un terreno, un lugar, algo tuyo, de tu familia, que tal vez no podías entrar allí, no podías utilizarlo. Alrededor de la fecha de febrero lo vas a poder ya hacer. Pero febrero con esta carta del 9 de oros, eso es mucho dinero a tu alrededor, abundancia a tu alrededor, abundancia tuya. Marzo. Mira, puede ser incluso que te den un cheque, pero te dicen, en el mes de febrero te van a dar un cheque y te dicen, mira, toma este cheque, pero no lo puedes depositar todavía, o no lo puedes cambiar todavía, tienes que esperar hasta cierta fecha para poder cambiarlo. Hay algo de eso ahí. Marzo. La carta que sale para ti es la carta del As de Espadas. Importante, en el mes de marzo con esta carta yo estoy viendo para ti que vas a estar firmando documentos. Va a ser un mes en donde tu firma va a ser requerida, con 2 R's, requerida, en documentos importantes, contratos, ya sea de trabajo, contratos de alquiler. Va a ser un mes donde tienes que firmar. ¿Y por qué me hacen a colación a esto? Porque dicen, no firmes con los ojos cerrados, léelo todo. Y si los términos legales de un contrato son un poquito complicados, porque lo son, asesórate con alguien de confianza que te pueda decir qué significa cada cosa o qué significa cada cláusula, que esto o que lo otro. Pero el mensaje que me dan, marzo vas a estar firmando documentos, no es nada malo, solamente es asegúrate de saber bien lo que estás firmando. Abril. Sí, porque lo que me están diciendo aquí con esos documentos que vas a firmar, hay una cláusula allí que de inmediato no te va a impactar, pero a lo largo sí te va a impactar para que trabajes en esa cláusula. Como te digo, puede ser un contrato de alquiler, un contrato de compra-venta, un contrato de nuevo trabajo, una adenda en el trabajo que tienes actual, pero hay algo allí que tal vez no vas a poder cambiar, pero al estar anuente puedes tomar una decisión mejor y ver incluso si esto lo puede cambiar este abogado, esta persona que te asesore. Abril. Tienes la carta del Sota de Oros. Si estás tratando de vender algo, veo que va a ser un mes en donde alguien se te va a acercar y te va a decir, quiero comprarte esto. Mire, justamente el mes anterior me sale la firma del contrato y acá con esta carta del Sota de Oros veo para algunos de ustedes la energía de comprar algo. Que se te acerca alguien y te dice, oye, ¿estás vendiendo esta casa? La quiero comprar. Y tú quedas así como que, no, mi casa no estoy pensando en venderla, pero vamos a hablar para ver qué ondas.
Vas manejando tu automóvil, tu moto, tu algo, y se te va a acercar a alguien y te va a decir, ¿cuánto vendes este carro? Quiero comprarlo. Está buscando ese carro en particular desde hace muchísimos años. Y tú quedas así como que, déjame tu número de contacto y yo me comunico contigo. ¿Sabes? Algo así va a pasar. Algo que tú tienes que alguien te va a decir, yo te lo compro, yo lo quiero, yo te lo compro. Ay, ¿eso qué es? Ay, yo lo quiero, yo te lo compro. Bueno. También veo con esta energía, si tienes hijos, nietos, sobrinos, ellos podrán estar... Va a ser un mes donde van a querer ayudar a alguien más. Así que se te podrían acercar a decirte nietos, niños, sobrinos, mira, ¿sabes qué? Hay una persona así o unos niños así en el colegio o cerca de aquí o que están... Ok. Me llega un mensaje como van a ayudar a unas personas que están en necesidad. Y siento que esto te va a llegar de parte de hijos, nietos o sobrinos. Así que atentos con eso, a que se te podrían acercar como que, ay, mira que esta persona está allá, o estos niños están allí, que parece que están solos, ¿por qué no los ayudamos? Presten atención a ese comentario porque es cierto. Mayo. Tenemos la carta del 6 de espada. Mayo va a ser un mes en donde en el 2022 llegas a tu destino. El lugar donde tú has estado tratando de llegar, si has tratado de irte a algún lugar a visitar, a trabajar, algún cambio, el mensaje que me dieron cuando vi esta carta, llegaste a tu destino. Vas a sentirte que lo has logrado. Y como les indico, para cada uno de ustedes, esas palabras, llegaste a tu destino, tiene un significado completamente diferente que para otros. Para unos puede ser llegar a un destino físico, de un país a otro, de una ciudad a otra, lo lograste, llegaste. Para otros puede ser un estado donde te dices, wow, llegué en mi vida a cumplir las metas que yo tenía. Este va a ser un gran mes para ti de logros, de acontecimientos grandes, impactantes en tu vida. ¿Sabes? Así como cuando uno termina unos estudios, cuando uno recibe un diploma del colegio, de la escuela, del bachiller, de la universidad. Va a ser un momento así, un momento importante para ti. Junio, para ti o para personas muy cercanas a ti, Junio, tienes la carta del 5 de oros. Junio, Libra. Prestarle atención a esta energía durante el mes de junio. Te voy a sacar otra carta para ver qué es lo que está pasando aquí. Pero junio se ve una energía en donde hay algunos de ustedes que podrían estar tomando la decisión de hacer maletas e irse. O una persona en tu vida va a tomar la decisión de hacer maletas e irse. Mira, y justamente una imagen similar a esta fue la que me vino a la mente cuando te dije que en el mes de enero, febrero, marzo, abril iban a estar ayudando a unas personas en la calle. Mira, me vino una imagen similar a esta. Déjame sacarte otra carta para el mes de junio. ¿Qué es lo que está pasando con esta energía? ¿Quién se va o qué es lo que va a estar pasando aquí? El rey de oros. Mira, esto podría ser que en este mes de junio ustedes tomen la decisión de irse a vivir tal vez con un padre, con una figura paterna. Ustedes ir donde ellos. Por la razón que sea. Para algunos de ustedes tal vez porque este familiar pues necesita compañía. Pero sí veo esa energía de irse hacia allá. O incluso esto podría ser algo súper positivo. Te vas de un lugar donde no eras feliz, por ejemplo en el trabajo, hacia una mejor oportunidad. Julio. Tienes la carta de el mago. Un gran mes para ponerte seria, ponerte serio, con nuevos proyectos, con nuevas ideas. Un mes donde te veo a ti así, manos a la masa, donde tú estás incluso tratando algo nuevo, me colocan en la mente como algún tipo de reparación. Pero yo siento que con esta energía que eres tú quien podría estar haciendo estas reparaciones. Mira, hay algo así como si algunos de ustedes estuviesen pensando en tomar muebles que tienen mucho tiempo allí, antiguos, que necesitan reparación,
como revivir esos muebles. Algunos de ustedes los veo con esa energía como de tomar muebles que están así como que ya desgastados, descuidados, y ustedes así como que trabajarlos y ponerlos en óptima condición y revenderlos, así como que actualizar estas cosas vintage. Hay algo de eso. Podría ser, si no eres tú quien lo va a hacer, que tienes cosas en tu hogar o en tu casa que quieres entonces mandar como a retapizar, si es un mueble, arreglar, perdón, me quedé sin voz, arreglar algún tipo de mueble de esta manera, retapizarlo, barnizarlo de nuevo, pintarlo, hay algo de eso, incluso podría ser hasta un automóvil. Agosto, pero yo lo veo como que algunos de ustedes tal vez esto sea un negocio en el cual quieres entrar. Agosto. Tienes la carta del 2 de bastos. En el mes de agosto hay un viaje de pareja muy importante para ti. Ojo, cuando yo digo un viaje de pareja puede ser con una amistad, puede ser con una persona que significa algo para ti en lo emocional, un ser querido, una alma gemela como pareja o una alma gemela como un amigo. Hay un viaje en este mes que va a ser muy importante. Pero lo que resalta de este viaje es que es solamente de 2 personas. Tú y alguien más. Una persona importante para ti, tu super mejor amiga, tu super mejor amigo, tu pareja o alguien que te gusta, pero va a haber un viaje muy importante este mes, en agosto, que veo que te va a hacer muy feliz, ¿eh? Para otros, si tú tienes un viaje planeado o planeada en el mes de agosto para el 2022, atentos porque podrías estar conociendo a alguien en ese viajecillo. Bueno, septiembre. Septiembre tienes la carta del 7 de espadas. Y cuando veo esta energía, la carta del 7 de espadas en el mes de septiembre me está indicando de que tienes que estar con los ojos así, bien pendiente. Porque hay cosas que se te podrían escapar de las manos. Hay oportunidades que podrían pasar frente a tus narices y no darte cuenta. Esas oportunidades para ustedes van a ser en el amor, otros trabajo, una oportunidad que es para ti, que te está colocando Dios, el universo, enfrente. Atentos a oportunidades que podrían estar justo frente a ti y no las estás viendo. Si durante este mes de septiembre pasas por algún tipo de pérdida, extravío de algo material, lo encuentras, y si eso tuvo que ver con una persona que se encargó de tomar eso que era tuyo sin permiso, esa persona la atrapan, la agarran. Y también me están indicando de que va a ser un mes en donde alguna persona que trató de perjudicarte o inculparte a ti, le viene su para atrás. Octubre. Tienes la carta del As de Oros. Esto es una extremada abundancia que viene para tu vida, Libra. ¡Wow! Y me dicen que recuperas lo que es tuyo. Te dan algo que es tuyo. Que tal vez había estado puesto a nombre de otra persona, que tal vez otra persona tomó sin tu permiso. Eso es tuyo. Mira, Libra, también aquí hay un mensaje adicional para algunos de ustedes. Todo esto tú lo puedes prevenir. Revisa tus documentos. Eso es lo que me están diciendo. Puedes revisarlo desde allá. Revisa tus documentos o revisa que tu nombre esté correctamente puesto con tu identificación en tus cuentas, tus pagos, donde vives, en todo eso. Porque hay algunos de ustedes que podrían estar teniendo algún tipo de mudanza y tal vez no se dieron cuenta y dejaron la cuenta anterior, digamos la cuenta anterior de luz o la cuenta anterior de teléfono en la casa donde vivías antes. Te fuiste, te mudaste a otro lugar y eso siguió girando, cargando todos los meses una cuenta y tú ni te acuerdas. ¿Sabes? Me viene esa energía, ese mensaje para algunos de ustedes. Entonces como que revisa todas tus cuentas, revisa si estás haciendo algún tipo de cambio, mudanza importante en tu vida, de cancelar todas las cosas anteriores para que no se te vaya acumulando eso. Eso me marca esa energía. Y mira, yo lo estoy viendo para octubre, septiembre y octubre, pero desde ya, depende de cuando tú ves esta lectura, puedes evitar esta situación acá. Apenas hagas esa mudanza por aquí, por mayo, asegúrate de cancelar todas tus cosas.
Desde aquí, desde mayo lo puedes evitar. Si no, mira hasta dónde pitó. Pitó por acá. Septiembre y octubre. Estamos hablando de 1, 2, 3, casi 4 meses de cuentas adeudadas. No por intencionalmente, sino porque las dejaron abiertas. Atentos con eso. Noviembre. Tienes la carta del Rey de Espadas. Mira, tienes el As de Espadas, el 6 de Espadas, Rey de Espadas nuevamente. Cuidado con tu palabra, tu voz, tu palabra, lo que tú dices, lo que tú decretas. Eso se va a concretar en tu vida. Y eso es, lo que tú dices, eso se va a manifestar y se va a concretar. Así que di solo cosas lindas, di solo cosas buenas. Claro que hay momentos no tan buenos y de dificultad, de retos, pero todo eso se puede superar. Que de tu boca, tu palabra, sea positiva para ti. Me están indicando también de que noviembre puede ser el mes en donde alguien va a pedir tu ayuda y te podría estar pidiendo consejos o pidiéndote incluso que te encargues de algo o de alguien. Atentos ahí. Diciembre. Tienes la carta del 10 de oros. Mira, abundancia. Dinero que te va a llegar a ti en grande en el mes de diciembre. Terminas el año con una cuenta de ahorros jugosa. Terminas el año con una muy buena cuenta de ahorros. Me están indicando así. Vas a tener dinero en tu vida para cerrar el próximo año bien. Eso es como se marca en esto. Recuerda que son lecturas generales, toma lo que resuena contigo, mantente siempre con mente positiva, Libra. Y el propósito de vida para ti este año, vamos a ver cuál es la carta que sale. Tienes la carta, wow, vas a estar en el camino correcto. Si tenías alguna duda, si estabas preguntándole a tus guías, a Dios, al universo, que te diera una respuesta, aquí está la respuesta y te está diciendo, vas por el camino correcto. Haz lo que has estado haciendo, mantente en el camino, porque el año 2022 va a ser el camino para ti que has estado esperando. Has estado esperando entrar en el camino correcto, lo logras, llegas allí. Muy bien. Muchísimas gracias, Libra, por estar junto a mí. Te mando un fuerte abrazo y te decreto un feliz año 2022. Mucha luz y progreso. ¡Mua!